Buenas tardes, mi nombre es Agustín, estudiante de Ingeniería de Sistemas, y lo que vamos a hacer es demostrar una identidad trigonométrica. Más específicamente, la identidad que dice que cotangente de un ángulo es igual a 1 sobre tangente de ese ángulo. Ahora, pues antes de empezar a demostrar por qué esto es real, pues es importante contextualizar un poco, ¿no? Estas son razones trigonométricas. Como tal, la trigonometría se relaciona con el estudio de los lados, los ángulos, los triángulos, la relación que existe entre ellos. Por ejemplo, ya desde hace más de 3000 años en Egipto, en Babilonia, se utilizaba trigonometría, pero de una manera más rudimentaria. No era tan con el nombre que recibe hoy en día, con las fórmulas que tiene hoy en día. A lo mejor tenían que, por ejemplo, ver cuánto miden ciertos terrenos o hacer cálculos para la construcción de edificaciones. En algún momento pues, utilizaban técnicas que se relacionaban con la trigonometría antes de que se la llamaran como tal. Varios años después llegamos a la antigua Grecia y ahí fue donde la trigonometría recibió su nombre. Las palabras trígono, que significa triángulo, y la palabra metro, que significa medida, que hace referencia a las medidas de los triángulos. Aquí encontramos a personas importantes, por ejemplo, a Hiparco de Nicea. Lo que él hizo fue crear una tabla de cuerdas, que es como lo que hoy en día se le llama tabla de senos. Que bueno, pues tenemos una cantidad de ángulos para los que el seno de un ángulo pues, simboliza tal valor. Luego podemos pasar a la India. Ahí fue cuando se comenzó a utilizar por primera vez como tal, lo que hoy conocemos como seno, que es la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Más adelante explicaré exactamente qué significa cada cosa. Y bueno, esto fue evolucionando, luego pasó a Arabia. Existen muchas personas importantes, varios nombres, que son personas que aportaron. Pero bueno, en las líneas generales, los conceptos se fueron reafirmando. Luego pasamos a Europa. Y en Europa fue cuando se separó un poco más la trigonometría de lo que era la astronomía. En ese momento la trigonometría y la astronomía estaban muy relacionadas, se utilizaban prácticamente lo mismo, pero como cada vez estaban encontrando nuevas razones, nuevas utilidades, identidades, pues llegaron a la conclusión de que la trigonometría se consideraba en sí misma una rama de las matemáticas, no solamente como un complemento de otras cosas, sino en sí misma algo que ayudaría en cálculo, en física y muchas demás cosas. Leonard Euler, el mismo Euler de, bueno, la constante, ¿no? Que igual a 2.71, 829, como el número. Bueno, pues ese Euler, algo que hizo fue sistematizar un poco en cómo se utilizan las razones. Tiene varias fórmulas. Por ejemplo, una fórmula que tiene Euler dice que E a la I por X es igual a coseno de X más I por el seno de X. Por ejemplo, en esta fórmula que él hizo, utiliza el número de Euler, la unidad imaginaria que es raíz de menos 1, bueno, el número de X, utiliza coseno, utiliza seno, otra vez la unidad imaginaria. Entonces, pues bueno, lo que él hizo fue unos importantes avances bastante revolucionarios para el área. Ahora, ya estuvimos mencionando más o menos pues, desde el antiguo Egipto y Babilonia, donde ni siquiera se consideraba trigonometría, hasta llegar a ya fórmulas y identidades más concretas. Ahora, antes de continuar, es importante establecer bien qué significa seno, coseno, porque o sea, lo hemos estado mencionando, pero es importante entender qué es lo que significa. Si nosotros tenemos un triángulo, en este momento pues no mencionaré medidas como tal, simplemente tenemos un triángulo y aquí existe un ángulo. Entonces, este lado recibe un nombre, este otro nombre y este otro nombre. Cada lado tiene un nombre, en este caso es nuestro ángulo de referencia. Podría ser este, podría ser este, podría ser este. Ahora, en un triángulo existen razones. Por ejemplo, yo puedo dividir este lado entre este lado y me va a dar un valor. O este entre este, o este
establecer los nombres de estos lados. En este caso, si este es nuestro ángulo de referencia, el cateto opuesto es el que está enfrente. El cateto adyacente es el que está a un lado, y bueno, la hipotenusa siempre se la va a dar, pero está enfrente del ángulo de 90 grados. Si nuestro ángulo de referencia fuera este, pues entonces este sería el cateto opuesto y este el cateto adyacente. Ahora, cuando nosotros dividimos estos valores, realmente no importa como tal la medida de estos lados, o sea, sí importa, pero más que eso, importa el ángulo. Porque, por ejemplo, puedo tener otro triángulo, por ejemplo imaginemos que estos ángulos miden lo mismo. Entonces, al medir lo mismo, si bien estos lados no miden lo mismo, ni estos, o sea, ningún lado mide lo mismo, son triángulos semejantes, sus ángulos tienen el mismo valor. Por lo que el momento de que yo divida, por ejemplo, cateto opuesto sobre hipotenusa, me va a dar el mismo valor en este triángulo que en este triángulo, aunque midan lo mismo, porque lo que importa son los ángulos. Entonces nosotros podemos decir, por ejemplo, que la división de este lado entre este lado siempre tiene el mismo valor cuando tenemos el mismo ángulo. Ahora, estas relaciones reciben ciertos nombres. La primera suele llamarse seno. Ahora es importante mencionar esto: seno de un ángulo. Entonces, es igual a la división entre el cateto opuesto y el hipotenusa. Entonces, por ejemplo, seno de 45 grados. Si este lado mide 45 grados, siempre la división entre lo que mide el cateto opuesto y el hipotenusa pues va a dar el mismo valor. Las siguientes funciones pues, son coseno. Esta relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. Luego está la tangente. Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora, todas estas son diferentes divisiones. Es entre este lado y este, entre este y este. Ahora, son 6 las identidades, ya que como son divisiones, no es lo mismo dividir A entre B que B entre A. Por lo que existen funciones que son recíprocas. Estas son las 6 funciones que nos pueden dar información tanto sobre los lados como sobre un ángulo en cuestión. Entonces, por ejemplo, si es 50 grados, pues si este lado mide 50, siempre que nosotros dividamos el cateto adyacente sobre la hipotenusa, siempre todos los triángulos que aquí miden 50 nos va a dar el mismo valor. No importa si es un triángulo más pequeño o un triángulo más grande, al final terminan siendo triángulos semejantes. Y este valor de la relación pues, termina siendo el mismo. Ahora, ya más o menos que establecimos esto, podemos llevar a esta identidad. Dice, por tangente es igual a 1 sobre tangente. Antes de explicar esto, se menciona una identidad de los números, que es 1 sobre A sobre B. O sea, tenemos una fracción en donde el denominador es una fracción. Es lo mismo que B sobre A. Sí, que es básicamente intercambiar el denominador, pasarlo hacia arriba, intercambiando estas partes. Entonces 1 sobre A sobre B es igual que B sobre A. Tomando esto en cuenta, que es una regla que existe, podemos decir que, recordemos que cotangente de un ángulo es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, es esto. Pero gracias a esta entidad podemos decir que cateto adyacente sobre cateto opuesto es lo mismo que 1 sobre, y bueno, esta fracción determinada, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y nosotros sabemos a qué es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente.
que es tangente. Entonces, esto es lo mismo que decir 1 sobre tangente de un ángulo. Y es por eso que decimos que cotangente de un ángulo es 1 sobre la tangente de ese mismo ángulo. Ahora, así como esta identidad existe en una infinidad, unas relacionan unas funciones con otras, esto también se podría pues demostrar utilizando otras identidades, ¿no? Porque cotangente es seno sobre coseno y cotangente es coseno sobre seno. Entonces podemos también hacerlo de esa manera. Entonces es una manera bastante sencilla de poder entenderlo. Como conclusión a todo lo que hemos mencionado acá, podemos decir que la trigonometría es muy importante en diversas áreas de la vida real, en cálculo, en física, en programación también. Por ejemplo, dentro de la física, pues existen funciones, ¿no? Por ejemplo, la función seno, que es como una especie de coseno, que es una onda. Por ejemplo, a lo mejor a nivel de sonido, nosotros podemos, los sonidos son ondas, podemos apoyar este tipo de funciones para hacer los programas que necesiten pues, cierto tipo de sonidos o tantas conexiones. Podemos utilizarla para sísmicas, ondas electromagnéticas. En el caso de cálculo integral, estos son muy útiles para cuando tenemos, por ejemplo, integrales trigonométricas. Hay ocasiones donde tenemos una integral, por ejemplo, integral de x sobre y algo que puede corresponder a la identidad trigonométrica, por ejemplo, raíz de a cuadrado más x al cuadrado. Esto se parece bastante a lo que llamamos teorema de Pitágoras. Entonces podemos tomar estos valores, dibujar un triángulo, asignarlo y utilizar identidades trigonométricas para facilitarnos la resolución de una integral trigonométrica. En el caso de la computación, pues nos puede ayudar para hacer un modelado 3D. Muchas veces pues, se utilizan polígonos para conocer los conceptos, pues puede ayudarnos bastante. Se utiliza también para realizar cálculos para simulación, para videojuegos. Además de eso, también existen otras aplicaciones, por ejemplo, en el caso de los GPS, nosotros tenemos, se llama triangulación satelital. Y bueno, como su nombre lo dice, ¿no? Triangulación satelital, obviamente utiliza trigonometría, utiliza este tipo de identidades para que funcione a veces el GPS o temas relacionados. También en astronomía, bueno, pues no ha perdido el valor que tiene la trigonometría para esa área. Puede seguirnos ayudando para saber la posición de ciertos cuerpos, las trayectorias que siguen. Entonces, bueno, la trigonometría es sumamente útil para un montón de áreas. Ya vimos que no es como tal complicado, simplemente hay que entender el por qué pues, las cosas funcionan de la manera en que lo hacen. Y bueno, eso sería el video de hoy. Gracias.